Ok, a ver, Immanuel Kant, seguro que nos vienen a la cabeza ideas súper complejas, ¿no? Sobre la moral, sobre la razón, pero ¿y su política? Ahí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Vamos a explorar una faceta de Kant que, la verdad, choca con casi todo lo que creíamos saber de él. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Es posible que Kant, el filósofo por excelencia de la libertad individual, sea también el precursor del estado de bienestar? Suena a que no cuadra para nada, a una contradicción total. Pero, como veremos, la respuesta tiene muchos matices. Aquí está el nudo de todo el asunto. Por un lado, tenemos la idea más común, la que muchos conocen, que viene sobre todo del filósofo John Rawls, y es esta idea de que Kant es como el abuelo del Estado grande y redistributivo. Pero ojo, cuando vamos directo a leer a Kant, la sorpresa es mayúscula. Encontramos algo muy distinto, argumentos a favor de un Estado mucho más limitado, de corte liberal clásico. Ok, entonces, ¿de dónde sale toda esta confusión? Vamos a desglosarlo. Empecemos con el primer punto, que es básicamente un claro caso de identidad equivocada. A ver, la clave de todo esto es John Rawls. Él fue un filósofo del siglo XX, y lo que hizo fue tomar la teoría moral de Kant, fíjense, la moral, sobre la autonomía y la dignidad, y la usó para construir su propia teoría política. El resultado, claro, fue un sistema que defiende una redistribución de la riqueza bastante grande. Pero ese es Rawls, aplicando a Kant, no es el propio pensamiento político de Kant. Entonces, para entender lo que Kant realmente pensaba sobre política, tenemos que ir a la base de todo, a su principio supremo, el valor que para él estaba por encima de cualquier otra cosa. Y aquí lo tenemos, en sus propias palabras. Para Kant, esto era todo. En política, todo, absolutamente todo, empezaba y terminaba con la libertad individual. No era una herramienta para conseguir otra cosa, no, era el derecho fundamental. Pero cuidado, para Kant la libertad no era algo simple, no era solo que me dejen en paz. No, para él era un concepto con dos partes. Por un lado, la libertad interna, que es nuestra capacidad de razonar y gobernarnos a nosotros mismos. Y por otro, la libertad externa, estar libres de coacción. Y aquí viene lo importante. Esa coacción externa incluye cosas como la amenaza constante de morirse de hambre. Bueno, esto nos lleva a una pregunta que parece obvia, ¿no? Si la libertad es lo más importante de todo, ¿para qué querríamos un Estado? Un Estado al final pone leyes, pone reglas, parece que lo que hace es precisamente limitar la libertad. Pues bien, para Kant, el Estado no es el malo de la película, todo lo contrario, es una condición necesaria para que haya libertad. Pensemos en un mundo sin Estado, lo que él llamaba estado de naturaleza. Ahí no hay leyes, no hay jueces, simplemente gana el más fuerte. El Estado entonces funciona como un árbitro, como un referee imparcial. Su trabajo no es decirnos cómo tenemos que vivir, sino evitar que nos forcemos unos a otros. Y esto nos lleva a una de sus ideas más potentes. Para Kant, como regla general, usar la fuerza está mal. Punto. Pero encontró una única excepción. Una situación muy específica donde usar la fuerza no solo está permitido, sino que es necesario. La idea es que el poder del Estado es estrictamente defensivo. No se usa para hacernos mejores personas ni para perseguir grandes proyectos sociales. No. Su única, y digo única, función legítima es proteger la libertad de cada individuo de la interferencia de otros. Y aquí es donde la cosa se complica. Si el papel del Estado es tan limitado, ¿cómo justifica Kant los impuestos? Y no cualquier impuesto, sino impuestos para ayudar a los pobres. A primera vista, parece que su propio argumento se cae a pedazos. Bueno, para entender cómo resuelve este rompecabezas, que es un argumento un poco abstracto, vamos a usar un ejemplo muy sencillo. Imaginemos una isla pequeña, con solo 3 personas. En esta isla viven, primero, Rico, que es el dueño de casi todos los recursos. Luego está Pobre, que no tiene absolutamente nada, y bueno, teme morirse de hambre. Y finalmente está Rex, que es el único con el poder de usar la fuerza. Él es el Estado. La pregunta es muy clara. ¿Puede Rex, o sea, el Estado,
¿Obligar a rico a que le dé algo de lo suyo a pobre para que no se muera? Y aquí viene la sorpresa. La respuesta de Kant es un sí rotundo. ¿Por qué? Porque para él, la situación de pobre no es solo mala suerte, es un obstáculo a su libertad. Recordemos lo de la libertad externa. Una persona no puede ser realmente libre si vive con el miedo constante a morir de hambre. Esa pobreza extrema, dice Kant, coacciona tanto como una amenaza física. Pero, y este es un pero gigantesco, ojo con esto, hay un límite clarísimo. Rex, el Estado, solo puede quitarle a rico lo mínimo, lo absolutamente indispensable para que pobre pueda subsistir. Kant lo dice bien claro. La idea no es que la pobreza se convierta en un medio de adquisición para los perezosos. Es una red de seguridad, no una reingeniería social. Bien, entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Lo más interesante es ver cómo esta justificación tan particular de Kant se compara con la de otros grandes pensadores liberales. Y esta tabla es muy reveladora. Fíjense. Kant termina defendiendo una política parecida a la de gigantes del liberalismo como Hayek o Friedman. Todos, de una forma u otra, apoyan una red de seguridad mínima. Pero la gran diferencia está en el porqué. Para Hayek y Friedman es una razón práctica. En cambio, para Kant es una cuestión de principios, una condición necesaria para que la libertad de todos pueda existir. Y ese es el gran aporte. Kant no justifica este apoyo por compasión o por pragmatismo, sino como un requisito fundamental para que un sistema de libertad pueda coexistir. Es una defensa de la red de seguridad social que nace de la propia lógica de la libertad. Es fascinante. Y todo esto nos deja con una última pregunta para darle vueltas, ¿no? Si de verdad creemos que la libertad es el valor más importante, ¿implica eso que tenemos la obligación de asegurar que todo el mundo tenga las condiciones mínimas para poder ejercer esa libertad? La sorprendente política de Kant sugiere que la respuesta es que sí.